Eguerdión, Gaizka. Guardión. Hoy tenemos con nosotros a Gaizka Rodríguez. Gaizka es de Irún, él estudió Educación Social y Psicopedagogía, ha trabajado 20 años en sistemas de protección a la infancia, también ha sido asesor del diputado de Políticas Sociales en Guipúzcoa y en 2018 se embarcó en una aventura empresarial que se llama Suekin y que ahora mismo nos va a contar en qué consiste. Gaizka, cuando Muy bien. quieras. Bueno, pues sí, en el 2018 empezamos con Zuekin. Mi compañera Diana Subijana y yo, bueno, pues por distintos motivos salimos de la entidad en la que estábamos trabajando en ese momento. Y la reflexión conjunta que hacemos es un poco, bueno, con lo que sabemos, de qué otras maneras o en qué otros sitios podemos aportar. Y entonces, a través de pues, una casualidad, caímos en el campus de San Sebastián de Deusto. A través de unos contactos, yo había estudiado también algún máster allí, pues bueno, entramos en la incubadora y de alguna manera pues podemos montar nuestro cuartel general, ¿sí? A partir del que lanzar nuestra iniciativa. Ujú. En nuestro caso, al haber trabajado en el sistema de protección a la infancia, sobre todo, y en servicios sociales, tenemos como una doble vertiente, que es la que tiene que ver técnica, pero la otra inherente, que es la gestión de los equipos y la gestión en general, ¿sí? Que veíamos que adolecía bastante, pues bueno, pues por la trayectoria tradicional que han tenido los servicios sociales. Entonces Ujú. nosotros empezamos a ofrecer nuestros servicios de acompañamiento, consultoría, asesoría a personas con las que habíamos estado trabajando codo a codo, de otras entidades, compañeros, compañeras que quizá ya no estaban dentro del sistema. Y a partir de ahí, Stuekin, pues bueno, empieza a coger cierto volumen. ¿Sí? Sobre todo es acompañando a equipos y acompañando a responsables y a direcciones en el quehacer diario. ¿Sí? Y un poco Ujú. también teniendo bueno, una visión un poquito más, digamos, estratégica con respecto a lo que es gestionar un servicio, ¿sí? De estas características. Pero, ¿vosotros qué ofrecéis? ¿La consultoría a esas personas Entidades. de cómo hacer esa gestión Sí, o eso les es. hacéis la gestión directamente? O sea, ¿cuál es un No, poco nosotros, vuestro servicio? eso es, nosotros lo que proponemos es un servicio de acompañamiento, ¿sí? Nosotros no Ujú. hacemos la gestión, ¿sí? Entendemos que hay que dar la caña y enseñar a pescar más que recoger los productos. Ujú. Nosotros lo Vale. que planteamos es, bueno, sesiones, en el caso de los equipos, una sesión mensual de unas 2, 3 horas, en el que abordar cuestiones que el equipo ve necesarias y que nosotros como consultores también podemos ver necesarias para poder trabajar de mejor manera, ¿sí? Tanto como equipo, ¿sí? Como en lo que es la propia tarea de gestionar situaciones difíciles con, con personas que atendemos menores de edad, ¿sí? Entonces, al final nosotros no gestionamos como tal, sino Ujú. acompañamos a las personas a que aprendan a gestionarlo, Ujú. ¿sí? Entonces, esas personas a las que acompañáis son personas que realizan trabajos con menores de edad. En este caso sí, nos centramos un poco ahí porque nuestra red de contactos sobre todo se circunscribía a eso, ¿sí? Ujú. Es verdad que pues desde el 2018, a pesar de la pandemia, ha habido otro tipo de servicios también, tanto de inclusión social como gestión de residencias o de centros de día de personas mayores o Ujú. dependientes que también han requerido nuestros servicios, precisamente porque eh, hay dos claves que entendemos importantes en este trabajo, ¿no? Es tener claro el para qué trabajo en esto, que eso requiere Ujú. una reflexión propia, y lo segundo es que trabajamos con personas y que eso al final nos afecta, ¿sí? Trabajar con personas no es trabajar con máquinas y evidentemente tenemos que generar espacios en los que la reflexión y el compartir el cómo estamos con nuestras personas de confianza dentro del equipo nos ayuden a superar esos momentos, ¿no? Quizá no críticos, pero sí difíciles. Ujú. Entonces, o creáis esta empresa para dar ese servicio de consultoría a estos profesionales. Ujú. Esto lo hacéis en 2018. Eso es. Eh, Cuando empezáis, ¿qué es lo que
qué es o sea, cómo empezáis? Porque no es distinto trabajar por cuenta ajena que por cuenta propia, ¿no? Ahí he entendido por lo que me has dicho que os ayudaron en Deusto, ¿no? Sí, Ujú, sí. Sí, en Deusto la verdad es que aparte de lo que es el espacio, pues compartes experiencias con nuevos emprendedores, ¿no? Y eso al final, lo primero, tranquiliza mucho porque no te sientes tan raro o tus dificultades no son tan especiales, ujú, ¿sí? Y luego, bueno, en nuestro caso la fórmula que adquirimos fue hacernos los dos autónomos y empezar, ujú, ¿sí? Es verdad que tuvimos proyectos muy pronto, ¿sí? Antes de ujú, pandemia ya estábamos trabajando bastantes horas. ujú, Era un poco lo que, viendo a toro pasado, desafortunadamente muchos compañeros y compañeras les ha frenado, ¿no? La iniciativa de emprender. En nuestro ujú, caso, al poder hacerlo online y el sostener emocionalmente los equipos era algo tan necesario que las ujú, entidades evidentemente no escatimaron en esa inversión con sus equipos. Entonces, en nuestro caso, evidentemente, pues nos tuvimos que actualizar en muchísimas cosas, como lo que es ujú, hacer una factura, que es algo que por cuenta ajena pues no nos toca hacer. Desde los balances, bueno, pues empezamos con una gestora también que nos llevaba todas las cuentas, estas cositas. Y a partir de ahí lo que era el avanzar con el proyecto, creo que lo hicimos de una manera muy natural. Era hablar con las personas que entendíamos que en ese momento podían requerir de nuestros servicios, explicarles a lo que nos íbamos a dedicar y a partir ujú, de ahí que fluyera un poco todo. Ha habido entidades que una vez que habían terminado los contratos con los anteriores supervisores, han formalizado un contrato con nosotros. Ha habido ujú, personas que, bueno, pues que entendemos que quizá más adelante llamarán. Ha habido un poco de todo. ¿Mm? ujú. Vale. Y entonces, a nivel de lo que es montar, pues tuvisteis ese apoyo de Deusto, con lo cual Ujú. imagino que, aunque no conocíais, pues os fueron guiando en el camino. Sí, Y también a nivel de soporte psicológico, digamos, el sí, estar acompañados de otros emprendedores, pues fue importante para vosotros dos. A nivel comercial, como teníais contactos, pues digamos que lo que hicisteis fue recurrir a esos contactos, quiero pensar, ¿no? Ujú. sí, sí. Y, mm, y a nivel de lo que es una presentación, pues un catálogo de lo que hacíais, eso, ¿qué tal lo llevasteis, esa parte? Pues eso también con Deusto, al Mm, final, personas que se dedican también al marketing digital, fueron personas de gran apoyo. Es verdad que nosotros, pues afortunadamente no hemos requerido de esas herramientas, pero al menos sí de darle forma a qué tipo de servicios ofreces, incluso algo que parece baladí, pero que es cómo monetizas tu esfuerzo. ¿Sí? Es decir, qué ujú, precio nos ponemos a nuestros servicios, ¿no? Pues al final, claro, pues, hay gente que evidentemente pues, que cree que vale mucho más de lo que realmente puede valer y ujú, viceversa, ¿no? Es decir, mi ujú, trabajo, ¿cuánto cuesta? Sí, desde esa reflexión de acompañamiento que hicieron con nosotros nos sirvió precisamente para ujú, eso, ¿no? Para darle forma a nuestro catálogo ujú, y como punto fuerte la supervisión y la formación que te decía, pero también como otras actividades que surgieron, por ejemplo, con Irisarri Business Land, a la hora de hacer sesiones de team building, muchísimo más ujú, específicas, tipo píldora quizá, ¿sí? Y con un elemento mucho más lúdico quizá, ¿no? Que también se veía que pues, en nuestro entorno no conocíamos entidades que ofrecieran esto. ujú. ¿Sí? Vale. Al final, bueno, vamos diversificando un poquito, Ujú, pero el ujú, núcleo potente en el que creemos que más podemos aportar es en el de supervisión y formación, ¿no? De ujú. profesionales. Mm. Vale. ¿Y recuerdas al primer cliente? Sí, 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 sí. Ujú, El primer cliente, como en muchas ocasiones suele ocurrir, suele ser un marrón, si me permites la palabra. ¿Sí? Es decir, cuando ya no sabemos qué hacer, recurrimos a alguien a ver si me arregla esto roto. ¿Sí? ujú, Es un cliente con el que después de 4, bueno, ya el del 2023 era el quinto, seguimos trabajando, sí, pero bueno, sí, una situación pues de un recurso en Euskadi, que bueno, pues que estaba viviendo jornadas convulsas. Entonces alguien tenía que poner el cascabel del gato, entonces bueno, pues fuimos ayudando a las direcciones
a los gestores a poner un poquito en orden, ¿no? O sea, es algo que es cíclico, que evidentemente pues, los equipos también se desestabilizan. Pero sí, ese primer cliente fue bueno, no sé a quién llamar y vosotros que os conozco de que habéis llevado cosas y que parece que iban bien, pues a ver si nos echáis una mano, ¿no? Sí. Pero ahí les ayudasteis internamente a nivel de los equipos propios. Sí. No sé qué tipo de problema puede surgir. Como no has mencionado a quién es, pues puedes contarlo, porque Sí, a nadie ver, sabe. la situación que surge es, bueno, pues el equipo entra un poco en crisis por el tipo de perfil que estaban atendiendo, Ujú, hay una rotación amplia, el absentismo sube, evidentemente eso tiene un coste económico. Entonces, bueno, nuestra intervención fue algo muy quirúrgica y muy en el sentido de que 4 cosas estamos haciendo que nos funcionan, vamos a potenciarlas. ¿Sí? Las relaciones entre nosotros, donde ponemos los malestares, nuestra práctica profesional, si está siendo adecuada o no, si tenemos que cambiar algo de la normativa, del horario, de qué tenemos que hacer distinto. ¿Sí? En esto somos, bueno, un poco no radicales, pero sí al menos intentamos tener un pensamiento bastante divergente. Si lo que estamos haciendo hasta ahora nos lleva a esto, vamos a intentar hacer lo contrario, a ver a dónde nos lleva. ¿Sí? ujú. Y mucho del sostén, ¿sí? Desde la Pero duda. perdona, has hablado de rotación, has hablado de absentismo, Sí, que eso deriva pues puede tener muchos orígenes, ¿no? sí, Pero normalmente deriva de que hay un mal clima laboral, ¿no? En sí. una organización. ¿Cómo se arregla eso? Hay un amigo mío que suele decir con mucho cuidado, pero, pero aparte de esto, Además que tú no lo puedes arreglar, tú lo que puedes es dar consejos de cómo arreglarlo, ¿no? eso. Entiendo. Al final nosotros lo que orientamos es hacia más que el origen del malestar, es qué malestar estoy viviendo yo, cuál está viviendo el otro, y a ver si somos capaces de ponerles, lo primero, palabras, ¿sí? Luego Ujú, llegar a cuál es el punto de solución, ¿sí? Al final esto requiere de un trabajo más humano, casi que profesional, ujú. ¿sí? Es Y decir, ¿dónde vamos? el malestar es un malestar, entiendo, de los trabajadores, ¿no? Ujú. La dirección entiendo que no era consciente de que había un malestar hasta que no ha visto los efectos, ¿no? Exacto, Ah, exacto. Es no, decir, como no decimos nombres, podemos hablar de ello, claro. sí, 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 Si sí. A dijéramos ver, quién es, evidentemente tendrías un problema ahí de secreto profesional, ¿no? eso es, Pero eso es. como no Sí, decimos quién es, pues nadie tiene por qué, nadie sabe qué es lo que pasa y podemos hablar de ello con libertad. Entonces, hay un malestar, entonces les ayudasteis a identificarlo. eso es. Imagino Primeramente, que identificarlo. hablasteis con los trabajadores Sí, sí, y os fueron contando. A lo mejor eran más abiertos a hablar con vosotros que con la dirección, ¿no? sí, sí. Ya, ya. Normalmente, lo más fácil que solemos hacer es poner el foco y la responsabilidad o culpabilidad en Ujú, el exterior. Sí. ujú, Es decir, a ver si somos capaces de que cada uno reparta sus ujú, culpas y sus responsabilidades y a partir de ahí construimos. Y en ujú, nuestro caso, hicimos 2 cosas. La primera fue un cuestionario anónimo en el que la gente ujú, pudiera expresar cuáles eran sus malestares y nosotros recoger información. A partir de ahí, en ciertos puestos sí que hicimos unas entrevistas individuales, siempre de manera voluntaria. O sea, ujú, esto si es obligado no funciona. Y lo otro, montamos sesiones de equipo. Sí, normalmente solíamos hacer una al mes, cada ujú, 3 meses, para ir trabajando elementos clave, ¿sí? Y de ponerle nombre y apellidos al malestar, ¿sí? Me ujú, molesta esto. Yo puedo estar haciendo algo que te puede molestar a ti y no saberlo. ujú, Y a partir de ahí es generar cierto clima de confianza, rebajar muchas defensas, porque al final en ese tipo de estado casi todo lo que producimos no es muy ujú, positivo, digamos. Y lo que fuimos fue también motivar mucho, ¿no? Es decir, quitar miedo, quitar culpa, porque había personas que más que exteriorizar la culpa la internalizaban. Es decir, yo ujú, soy el culpable, el responsable de todo, y bueno, de todo tampoco, ujú, ¿sí? Ponerle un poco de equilibrio. ujú, Y a partir de ahí plantearnos objetivos muy ujú, pequeñitos, y a cortito y a medio y a largo plazo, que de alguna manera generaran una ola mucho más positiva y motivante, ¿no? Entonces, a ujú, partir de ahí es verdad que esto va unido a lo que es en este caso, el propio trabajo, que es
cómo hacemos eso con nosotros los adultos y cómo hacemos eso con los chavales y las chavalas que atendemos. Ujú. Hay una doble vertiente que en otros dos. Ujú. Sí, sí, porque esto también evidentemente afecta al cliente final, ¿no? Al usuario del Sin servicio, duda. claro. Mm, En mm, muchas entidades que luego nos han contratado, que son mm, industria, les mm. decíamos que lo fácil es que con lo que trabajan son piezas. Y te miran un poco, oye, ¿cómo que fácil? Y dices, bueno, es que aquí las personas somos las adultas y es mucho más fácil trabajar Mm, solo con un elemento humano que trabajar mm, con dos elementos humanos. Luego lo ya. entendí, ¿eh? Luego es verdad que son, Mm, en este caso me está viniendo una empresa, lo entendí y decía, ostras, claro, es que esto, mm. sí, sí, esto no es nada fácil trabajarlo en una doble vertiente. Mm. Entonces, ¿esto se ha determinado de alguna manera? ¿Este primer trabajo se ha determinado de alguna manera en lo que habéis hecho después? Porque me cuentas ahora de casos de industrias. Sí. Parece que el solucionar marrones, pues, vamos, perdona la No, expresión, no. se convierte en vuestro trabajo en una medida importante. Mm. Sí, desafortunadamente. Marrones humanos, ¿eh? Porque hay marrones de mucho Sí, tipo. Estos son marrones de motivación de personas. Mm, sí, sí. mm, Creemos que esto es muy inherente al ser humano. Es como cuando alguien ujú, se lesiona la espalda, va al médico o al fisioterapeuta, le dice que tiene que estirar todos los días, ¿no? Y ujú, dice, a partir del lunes yo me pongo a estirar. ujú, Según baja el malestar, evidentemente solemos abandonar rutinas que nos ayudan a mantenernos. Entonces ujú, entendemos que esto también puede ser un elemento similar. ujú, No tenemos ninguna varita mágica y esto a nuestros clientes lo decimos. Aquí no hay magia, aquí hay trabajo y hay dedicación. Si somos ujú, capaces de dedicarle cierto tiempo de calidad ujú, a cómo nos estamos relacionando, cómo nos estamos sintiendo y cómo podemos mejorar, pues ujú, evidentemente es más lógico o tenemos más boletos para ujú, que si nos viene una crisis económica, si nos viene una situación tipo pandemia, seamos capaces de sostenerlo mucho mejor. ¿Por qué? ujú, Porque tendremos esos puntos débiles, que en muchos casos puede ser una espalda, puede ser unos dolores de cabeza o puede ser una rodilla, estarán más ujú, fuertes para sostener el estrés. ujú. Pero Ya, ya, sí, ya. suele ser muy recurrente, es decir, bueno, ahora como, a ver si me arregláis esto. Y Ujú, sí, bueno, algo podemos hacer, pero para mañana no. ujú, claro. Mm. Sí. Bueno, entonces este primer trabajo, bueno, le dedicasteis una atención importante, porque todo lo que has dicho, eso es mucho tiempo. Cuestionarios, entrevistas, sesiones de equipo y luego ya el tratamiento del problema, etcétera. Todo eso, uf, es un trabajo ingente, sí, sí. Estaba pensando ahora que no todas las organizaciones se pueden permitir No, hacer las cosas así de bien, claro. no, Mm, no, no. La verdad es que en este caso, mm, nosotros, pues, al estar empezando, tampoco teníamos mm, mucha cartera de clientes y es verdad que le mm, pudimos dedicar tiempo y mimo, mm. sobre todo. Sí, sí. Y es verdad que ahí la entidad lo vio. O sea, creemos que conjugamos la necesidad y la oferta. Mm. Y bueno, y el resultado es que hoy en día, no con ese servicio, sino con otros 5, estamos trabajando. Eso es una buena noticia. Significa que este problema de motivación lo resolvieron Sí, en gran medida, ¿no? Mm, sí, sí. mm, Y que mm, siguen confiando en nosotros, ¿no? Entendemos que mm, todavía les seguimos ofreciendo algo ujú. que les Sí, sí. aporta. Ujú. Sí. Vale. Y bueno, entonces, ese es un tipo de trabajo que habéis hecho, el resolver problemas humanos que suelen tener que ver con la motivación, que luego se reflejen en otras cosas. Ujú. ¿Y qué otro tipo de servicios habéis dado, así como los más relevantes? Mm, Bueno, como te decía, el tema de la supervisión, sí, ujú, de equipos, en el caso del tercer sector o en menores en el País Vasco hay una normativa que regula que todos los equipos deben tener un acogimiento residencial, un espacio de supervisión. Hemos podido... Esto nos lo tienes que explicar un poquito mejor, porque Sí, yo no sé si todo el mundo va a entender lo que significa supervisar equipos. Bueno, parece que se entiende, pero yo creo que no es lo que no es lo que todos entendemos como supervisión. y la palabra es que suele llevar a equívocos. No tenemos unas gafas especiales que algún Ujú, gerente nos ha dicho. Es decir, ¿veis ujú, más allá? Y dices, bueno, no sé si vemos más allá, pero no tenemos ujú, supervisión. Al ujú, final la supervisión tiene dos componentes, ¿sí? Tú puedes supervisar casos, es decir, ujú, personas que estás atendiendo en la que cómo organizamos esto para darle una mejor atención entre todo el equipo.
que es más, es una supervisión de casos, y luego hay una supervisión de equipos, en la que se conjuga un sostén emocional, porque evidentemente esto en infancia o en sanidad lo hemos estado viendo, ¿no? En esta pandemia, personas que trabajaban en hospitales, se les morían las personas en los brazos y dices, bueno, ¿cómo gestiono yo esto? ¿Sí? Aparte de una terapia psicológica particular, pero bueno, esto, ¿cómo podemos hacerlo? Ahí también tiene un carácter formativo, es decir, qué cosas distintas se pueden hacer con el trabajo que desarrollamos. Y luego el del propio compartir entre el equipo qué visiones hay, ¿sí? Que esto en el día a día pues muchas veces no nos da tiempo, ¿sí? Todos estos elementos cada mes durante 3 horas se abordan en equipo, ¿sí? En los recursos de acogimiento residencial de infancia del País Vasco, y lo regula un decreto, el 131/2008, en el que obliga a las diputaciones a, de alguna manera, asegurar que ese servicio se da. Vale, esto supongo que derivará de alguna situación incorrecta que ha habido en el pasado y que se ha estimado que esta es una forma de evitar que pueda reproducirse, imagino, ¿no? Bueno, es una práctica que ya desde los 70 en Alemania se llevaba a cabo para los psicólogos. En la psicología, por ejemplo, hay mucha más tradición de supervisión que en la educación social. Lo que pasa es que nosotros no lo hacemos desde la clínica, sino desde la relacional. ¿Sí? Entonces, ejemplos en los que, por ejemplo, los riesgos psicosociales dan niveles altos, se propone la supervisión como un elemento que disminuye los riesgos psicosociales en sectores en los que se trabajan con personas vulnerables. ¿Sí? Pues hablamos de los profesionales que se dedican a ello, no hablamos de los usuarios, ¿verdad? Vale. Hablamos de los profesionales, eso es. Profesionales, O sea que en ese trabajo el riesgo de que el contacto con los usuarios acabe afectando psicológicamente a los profesionales es más elevado que en otros trabajos, claro. Sí. Esa sería un poco la razón, ¿no? Eso es, eso es. Es verdad que en este caso, porque hay, no sé si es más apertura, más sensibilidad o más visión, ¿sí? Pero en todos los trabajos, entendiendo como persona que ha sido supervisada, ¿eh? Yo desde el 2001 que empecé a trabajar en residencial, nosotros teníamos supervisión, ¿sí? Y evidentemente es algo que te ayuda a cómo enfocas tu práctica profesional, ¿sí? Todos tenemos una trayectoria vital y evidentemente en el camino podemos encontrarnos con situaciones o que nos recuerdan o que nos potencian o que en un momento determinado, yo qué sé, yo no soy padre en este caso, pero yo entiendo que una persona que haya podido tener a su hijo o hija toda la noche llorando llega a su trabajo y evidentemente pues, le costará colocarse y decir cómo convivo yo con esta situación particular en esta situación profesional. Claro. Creemos que hay una parte como demasiado simple, que es entender que esto lo tenemos que gestionar de serie y que tenemos que ser lo suficientemente mayorcitos y profesionales como para llevar todo esto a cabo. Pero bueno, en la vida pasan cosas y no siempre somos lo suficientemente hábiles como para llevarlo a cabo y se nos hace bola. Entonces, tener espacios en los que puedo compartir, decir, llevo un mes que no pego pie con bola y me pasa esto, pues entendemos que puede ser muy sano a la hora de que el compañero o la compañera no te esté señalando con el dedo diciendo, es que no estás haciendo lo que dices, ya, me pasa esto. La historia, una vez que ponemos encima de la mesa cuál es el malestar en la situación, es decir, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Esto es sostenible, no es sostenible? ¿Tienes que pedirte un permiso no retribuido? ¿Qué podemos hacer con todo esto? ¿Qué podemos proponer como equipo? Sí. Sí. Vale. Y en los usuarios finales, estamos hablando de menores. En este caso, la mayoría con la que nosotros trabajamos, sí. ¿Menores de qué tipo? Pues menores de edad. Sí, pero menores de edad acogidos porque Por son las diputaciones. extranjeros sin padres, porque son niños que no tienen Pues que de no tienen todo. o que han cometido algún delito y como son menores, pues evidentemente no pueden, tienen que ir a un centro especial, de todo tipo. Es de protección, no es de reforma.
Aquellos que han Vale, cometido delitos y están en reforma están en otro tipo de de recursos. acuerdo. Los supervisamos. Ujú, La casuística es muy amplia, es muy ujú, amplia. Es verdad que siempre hay una tendencia y no sabemos muy bien por qué. Entendemos que tiene que ver con aquellas cuestiones que salen en prensa, ¿no? Entendemos que los recursos ujú, de protección a la infancia están llenos de menores extranjeros no acompañados y ujú, hay ujú, muchísimos más, vamos a meterle comillas, autóctonos, ujú, personas que tienen apellidos vascos o apellidos españoles ujú, o padre, madre de un origen o de otro, que están en recursos porque lo necesitan. Pueden ser por incapacidad parental, porque también se ujú, da, ujú, como porque bueno, la adolescencia es un momento difícil y necesitan otro tipo de ayuda. ujú. Pero Sí, sí. no es algo, quiero decir, monopolizado por un colectivo u otro. Son menores, son personas Ujú, menores que necesitan en un momento ujú, determinado de su vida cierta ayuda más profesional. ujú. Sí, Porque tú has trabajado siempre en ese ámbito. Entiendo que ha sido algo que tú has buscado, ¿no, sí, Gaiska? sí, sí, Mm. ¿Y sí. qué crees que es lo que te ha traído hacia ese ámbito? Pues en mi Porque es, caso, es curioso que tú, por ejemplo, has dicho que no tienes niños, ¿no? Hijos propios. sí, sí. Ujú. Sin Tengo, embargo, tengo sobrinos de los que ejerzo satisfactoriamente como osaba sí, y sí. soy feliz, pero Ujú, no, hijos no. ujú, Por situaciones vitales, no, ujú, no por nada en ujú. Sí, sí. especial. Pero Pero entiendo que te gustan los niños o tienes alguna atracción especial bueno, hacia el la. adolescente me gusta más. Sí, Ajá. Ujú, una reflexión que hicimos en la universidad hace muchos años, evidentemente, promovida por una profesora, era con qué colectivos no te ves trabajando. ¿Sí? ajá. Y en mi caso yo identifiqué rápido que eran los muy pequeños, porque Ujú, ser tan vulnerable que sufre tanto, pues me mueve. ujú, Y en otro caso, los recursos de tercera edad. Sí, ujú, afortunadamente yo he tenido unos abuelos muy longevos y he podido disfrutar mucho de ellos y estaban de salud muy bien y situaciones en las que había bastante afección tanto física como mental, pues a mí me entristecía. Por eso fueron dos colectivos con los que no he trabajado nunca. Quién sabe, ujú, ¿eh? Quizá el día de mañana trabajaré ujú, y seguro que bien, pero al menos prefería mucho más la adolescencia. Sí, ujú. y Sí, también sí. en mi caso he entrenado equipos de baloncesto y de adolescentes, entonces, pues bueno, sí que es verdad que es una edad Ujú. en la que yo al menos me siento más cómodo. Mm. Sí, sí, sí. Imagino que no será fácil, ¿no? Trabajar con ellos. Bueno, a veces sí, No, pero que habrá casos de muy. Si no, los pero padres, si los padres han tirado la toalla, mm, eh, sí, hay casos en los que tiran la toalla y hay casos en los que simplemente están pidiendo una ayuda concreta porque no saben qué hacer y no ujú, pasa nada. Sí. ujú, Yo no considero que sea un trabajo más difícil que otro. O sea, es decir, ujú, yo no he bajado una mina, pero entiendo que tiene que ser muy complicado. ¿Sí? Pasar 8 horas ujú, picando en un sitio en el que quizá no vayas a salir. Eh, no sé lo que es la ingeniería, pero entiendo que hacer cálculos para, no sé si desarrollar un producto, pues tiene que ser muy complicado. Yo creo que cada uno y cada una, pues tenemos ciertos gustos y ciertas fortalezas. ujú, ¿Sí? No es fácil. En los recursos de acogimiento residencial no son monitores ni somos monitores, ¿no? Somos personas que hemos ujú, estudiado, que bien o mal, pues hacemos nuestro trabajo y que no tenemos una varita mágica que dé el 100% de los éxitos. Eso no ujú, existe, creo que en ningún campo. Mm. ujú. Y tú que has estado en los dos ámbitos, Mm. cuenta ajena y cuenta propia, Sí, eh, ¿cómo ves esa diferencia? Como cada uno con sus ventajas y con sus desventajas, ¿no? exacto, Las que, exacto. las que todos sabemos, ¿no? La ventaja de la nómina. Sí, eso es. Y la ventaja, por otra parte, de la independencia o la autonomía para poder marcar tu propio camino, ¿no? Sí, sí, en Ujú, ese caso, como bien decías, pues las típicas. Las típicas. Es verdad que pues, el día que nos preocupemos porque tenemos demasiado trabajo, pensaremos en los momentos que no teníamos tanto. ujú, ¿Sí? Digamos, y lo llevábamos bien, pero es verdad que emprender es una aventura y al final habrá momentos mejores o peores, pero no tienes ese paraguas que te da una cuenta ajena, ¿no? Que ujú, evidentemente sabemos que la cuenta ajena también el paraguas puede desaparecer porque hay un ERTE, hay un ERE ujú, o la empresa
o se Ujú, venda un fondo de inversión y hace otra cosa de la que tú pues, no estás tan ujú, de acuerdo. Sí, pero sí que es verdad que son las típicas, no hemos descubierto ninguna otra. ujú. Mm. Muy bien. ¿Y retos para el futuro, ya para terminar, Gaiska? Ujú, Sí. Para el futuro, bueno, seguimos prospectando un poquito toda esa parte de industria que no habíamos, o sea, que lo que nos ha surgido ha sido por boca a oído, ujú, ¿sí? Trabajando tema de valores, de planes estratégicos y de quizá unidades de pensamiento, ¿no? De pensamiento crítico hacia qué podemos sacar ujú, distinto, cómo montamos una nueva unidad de innovación, cómo, sí, desde el pensar juntos. ujú, Y en principio, pues seguir escuchando a nuestros clientes y compañeros de nuestros clientes, ¿no? En principio ujú, creemos que hay muchísima necesidad de hablar y de ujú, escuchar y de poner cosas encima de la mesa. Creemos que no hay dinero en el mundo para toda la necesidad que hay por ujú, el ritmo frenético en el que estamos metidos y es el hacer, hacer, hacer y no nos damos tiempo a parar y mirar a los lados, los retrovisores, cómo están mis compañeros, mis compañeras y hacia dónde vamos. ujú, Y en principio tirar más hacia eso. También algún contrato público también que podamos acceder, a presentarnos al menos a concurso, a una licitación. ujú, En principio el 2023 tiene buena pinta. En un año te cuento, si te parece. ujú. Bueno. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Gaiska. A vosotros, un placer. Mucha suerte. Igualmente, gracias.